Vamos a terminar estas consideraciones sobre el pecado haciendo una meditación sobre la parábola del hijo pródigo, que la pueden ustedes encontrar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 15. Es bueno tener el Evangelio, por lo menos para luego de la meditación, releerlo serenamente. La composición del lugar, podemos imaginar al hijo pródigo entre los animales, entre los puercos a los cuales apacienta. Ya hemos visto cómo San Ignacio, cuando habla de los pecados, lo relaciona con el destierro y con el mundo animal, en cuanto que el hombre se animaliza por el pecado. La petición es pedirle a Dios la gracia de aborrecer más y más el pecado y de tomar la actitud siempre del hijo pródigo que vuelve a su padre. Entremos en materia. Como dice el Evangelio, el padre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Hasta ahora no hay nada malo. El hijo, llegado a la mayoría de edad, tenía todo derecho a pedir la parte que le correspondía. De este modo, el hijo recibe de su padre el dinero y abandona a su padre. En realidad, esto es lo primero que hace el pecador: pedirle a Dios prestado todos los dones que Dios le ha dado, de libertad, de salud, y usarlos no para el servicio de Dios, sino para hacer lo que quiere, independizarse del Padre. Y por eso dice el Evangelio que luego de haberle dado su padre la parte, él se marchó a una tierra lejana, dice el Evangelio. Se marchó precisamente a una tierra lejana, ¿por qué? Porque así estaba lejos de su padre, así nadie lo podía controlar, así se sentía ya libre. Quiso jugar como el juego de su libertad y vive disolutamente. Comienza a gastar todo su dinero con prostitutas, dándose todos los placeres y todos los gustos. Comienza a vivir derrochador y lujurioso. Así es este pobre joven ahora que ya se ha separado de su padre. Por el momento él cree que la vida está por delante, está feliz, pero dice el Evangelio que cuando hubo gastado todo, hubo en aquella tierra una gran hambre. Y él comenzó a sentir necesidad. Es el tercer acto, digamos así, de la tragedia. Primero se marchó, luego gastó, y ahora se siente en la total necesidad. Gastó todo lo que tenía, dice el Evangelio, en esa tierra árida en que vivía. Ahora se había quedado sin nada, y entonces debe conchavarse, anotarse con alguien para que le dé de comer, para que le dé trabajo. Y así entonces se presentó a unas personas que estaban allí, que necesitaban, y se ofreció. Él había perdido todo lo que tenía y ahora necesitaba ponerse al servicio de otro. Él, que se creía rey del mundo, que creía que tenía todo el mundo por delante, ahora se encuentra que no le queda nada. Es así, pasa con el pecador. El pecador pierde la gracia, pierde las virtudes, pierde la vergüenza, todo lo que había sacado de la casa de su padre, pierde las buenas compañías, pierde la amistad de los libros buenos, y así se siente entonces esclavo, necesitado de servir. Y así el joven se pone a servir. Es el cuarto acto de la tragedia. No nos dice el Evangelio en qué sirvió, pero sí se nos dice que el hombre que lo había empleado lo envió a apacentar puercos. Piensen ustedes en lo que eso significa, apacentar puercos. Para el judío el cerdo es el animal más despreciable, y ahora este niño es mandado, este joven es enviado a cuidar a los cerdos. Más aún nos dice el Evangelio que sentía hasta envidia de los cerdos, porque veía que tenían los zapallos, las bellotas para comer, y él no tenía con qué llenar su estómago. Terrible esta ironía de Cristo. El pecador en realidad se pone al nivel de los animales. Ya lo hemos dicho varias veces, lo dice San Ignacio. San Agustín tiene una frase muy hermosa: cuando caes de ti mismo, cuando caes de Dios, caes de ti mismo. Es decir, el hombre no puede quedarse en una especie de humanismo puro. El hombre está hecho para divinizarse, para elevarse hacia Dios. Si no logra hacerlo, si por el pecado renuncia a la dignidad de la gracia, entonces no se queda como un simple hombre, se degrada, se hace animal. O uno se endiosa o uno se animaliza.
Más aún nos dice el Evangelio que tenía hasta envidia de los cerdos, porque el pecador de algún modo puede envidiar a los animales, ya que el animal es, por lo menos cumple la voluntad de Dios, aunque lo haga de manera inconsciente, involuntaria, pero cumple. El pecador ni siquiera eso. Y ahora lo vemos a este joven tirado, postrado, deshecho, sin saber qué hacer, pero comienza el proceso de la conversión. Nos dice el Evangelio que el joven primero, vuelve en sí. Linda esta frase que usa el Evangelio, vuelve en sí. ¿Por qué? Porque había salido de sí precisamente. Había salido de sí, se había volcado hacia afuera, se había dispersado y ahora volvía así. Es el primer acto de toda conversión. El pecador se dispersa, el pecador sale de sí, se derrama en las cosas exteriores. El primer acto pues de la conversión es volver así, tener vida interior, digamos así. Como dice San Agustín, en el interior del hombre habita el maestro